Gracias, Alexandra, gracias a ti. Y amigos televidentes, gracias por acompañarnos en Jugando Pelota Dura. Estoy sustituyendo hoy a Ferdinand Pérez, vengo de bateadora emergente, pero venimos a discutir todos los temas importantes de la semana y me acompaña el panel del día de hoy, los colegas Jorge Colbert y el profesor Jorge Schmidt, que van a estar con nosotros discutiendo los asuntos. Buenas noches. Buenas noches, bienvenida. Buenas noches. Que estés aquí con nosotros. Una vez más. Buenas noches, Selimar. Buenas noches, Jorge. Hay que llamarse Jorge hoy para sentarse. Exacto. Hoy el bueno y el bueno. El doble Jorge, los dos buenos, claro que sí, claro que sí. Bueno, y tenemos que discutir asuntos que hoy nos han llamado mucho la atención, nos han más bien, digamos que desgarrado el corazón. Lo que está viviendo nuestra vecina República Dominicana, los vecinos de la isla vecina, donde más de 200 personas perdieron la vida con esta tragedia y que al día de hoy hay demasiada incertidumbre para los familiares de aquellas víctimas que están todavía esperando poder recuperar los cuerpos de sus seres queridos. La doctora María Conte-Miller, directora del Instituto de Ciencias Forenses, nos acompaña en esta noche. Muy buenas noches, doctora. Gracias por estar con nosotros. Buenas noches, Elimar. Gracias por la invitación. Igualmente, el doctor Pablo Nieves, gracias por estar aquí. Es importante que hablemos de esto. Él es el presidente de la Fundación Haití se pone de pie. Correcto. Acostumbrado, ¿verdad?, a trabajar con situaciones de este tipo de emergencia. Pero lo que hemos visto en el día de hoy ha sido verdaderamente desgarrador. Hay cientos de personas esperando a las afueras del instituto, el equivalente a nuestra ciencia forense, el Instituto Nacional Forense, allá en Santo Domingo, esperando noticias de sus seres queridos. La información que se dice es que hay incluso hasta un hedor muy fuerte que sale de las instalaciones hasta el exterior, donde están esperando conocer, y podemos ver algunas de esas imágenes de lo que se vio en el día de hoy, porque la realidad es que las personas están allí esperando ver a sus seres queridos. Vamos a ver un poco de lo que ha ocurrido en el día de hoy. Esta imagen es tan poderosa que desgarra el corazón de cualquiera, y más cuando se trata de personas tan cercanas a nosotros como es la comunidad dominicana. Es ver cómo se desploma el techo de la discoteca Jet Set en Santo Domingo, en momentos en que estaba repleta, tragedia que acabó con la vida de cientos de hermanos de la República. Al momento se han reportado más de 225 muertos, decenas permanecen hospitalizados. Ya hoy los hechos son distintos. Ahora no se trata solo de buscar vivos, sino de agilizar la entrega de los cuerpos a sus familiares. Tenemos 4 días detrás de nuestro familiar. Hemos estado buscando en diferentes hospitales. Ya nos dicen ve allí, ve acá, y nosotros no movilizamos donde quiera que nos lleven. Difícil. El cuerpo de mi prima dijeron que sí. Después cuando se llegó allá adentro que no, era otro cuerpo. Estamos desgastados ya. El gobierno intenta evitar una crisis de salud. De hecho, contrató a una docena de patólogos forenses para poder hacer más autopsias y finalmente entregar los cadáveres. Pero la situación es desesperante. Ahí adentro hay más de 200 cadáveres, unos encima de otros. Y nos dicen que hay que hacer autopsia. ¿Para qué hacer autopsia? ¿Para qué? Si ya la gran mayoría lo han reconocido y tienen un lazo en la frente con el nombre de cada persona que se murió. Siguen pasando las horas y crece la incertidumbre. Demasiado triste la situación. Se une a la discusión Rolando Acosta, líder dominicano, residente en Puerto Rico, y le agradecemos que esté aquí. Me gustaría comenzar con usted a conversar sobre esto que hemos visto en el día de hoy, la enorme desesperación que hay entre las personas que están allí, esperando que le entreguen el cuerpo, pero parece que la burocracia es demasiada y están esperando a ver si hay funerarias disponibles, si hay transporte disponible, y mientras tanto los familiares están sufriendo, tragándose las lágrimas allí. Es muy terrible. Primero, muy terrible la tragedia, que es la mayor que hemos tenido en la historia de la República, pero la tardanza y a veces hasta la torpeza en el equipo de rescate desespera, es una espera que desespera, y entonces ya hay quejas de que se privilegió la búsqueda de los más notables. Tú sabes, entonces pues la gente de carne y hueso
que sufre tanto como el que más. Es el que se desespera porque no le dan informaciones, porque están corriendo de sitio en sitio en busca de información, por lo menos de información para saber qué ha pasado, si lo han identificado. Una de las quejas que escuchamos es que las personas más pudientes, los más conocidos, los músicos y personas, ¿verdad? Y los notables. A esos los procesaron rapidito, los entregaron. De hecho, muchos ya fueron sepultados, pero el ciudadano de a pie pues está todavía allí en esa pila de cuerpos esperando. Lamentablemente. Y lo peor de todo es que la carencia de información. Porque, pues lógicamente es una tragedia bastante grande que conlleva algún tiempo en lo que se rescatan los cadáveres, pero que se vaya dando la información de lo que van saliendo para que la gente, pues esa agonía se mitigue un poco. Pues es terrible. Es terrible. Queremos discutir el asunto, Jorge. Sí, yo me gustaría preguntarle, doctora, buenas noches a los tres y un abrazo a los hermanos dominicanos. Esta situación de hacer autopsia, ¿es para identificar las personas? ¿Cuál es el propósito y cuán complicado es en una situación como esta el tener las personas, ¿verdad? Y todo lo que se necesita para lograrlo en un tiempo razonable también dentro de unas circunstancias? Pero ¿cuál es el propósito si es como ellos plantean de que esa es la información que les han dado, que no le entregarán sus familiares hasta que terminen ese proceso? Bueno, depende de cada jurisdicción. El propósito puede ser evidenciario, por ejemplo, documentar la causa de la muerte si es que se anticipa algún tipo de litigio, claro, sea civil o criminal. Eso sería la pieza evidenciaria importante para conectar el suceso con la muerte de la persona. Claro. Aunque parezca obvio ante los tribunales, pues se requiere un quantum de prueba que supera ¿verdad? Lo obvio, lo que todo el mundo entiende que pues ocurrió allí. Hay que ver cuáles son las leyes, que no las conozco, ¿verdad? De la República Dominicana, cuáles son los procedimientos que ellos tienen escritos, porque uno tiene que actuar de acuerdo a sus procedimientos. Hay diferentes tipos de autopsias también. Las autopsias convencionales, como se han conocido a través del tiempo de manera tradicional, han evolucionado a lo que es modernamente la autopsia virtual. Puerto Rico cuenta con esa modalidad y en caso de una situación como esta, podría agilizar el proceso de la entrega de los cuerpos mediante el uso de este mecanismo. Doctora, esto nos recuerda a la crisis que tuvimos aquí posterior a María, que comenzaron a acumularse los cuerpos, que trajeron incluso vagones para almacenarlos en el exterior y fue necesario traer refuerzos, ¿no? Equipo de afuera. Allí han dicho que tienen 50 patólogos y no dan abasto. ¿Habrá falta que haya algún otro tipo de intervención? Bueno, lo que sucede es que es una tragedia de gran magnitud y en las mejores manos va a tomar un tiempo, tomaría como quiera un tiempo. Por ejemplo, si eso hubiera ocurrido en Puerto Rico, es probable que las autopsias no se hubieran comenzado hasta tanto no se hubieran rescatado todos los sobrevivientes y no se hubiera documentado la escena donde ocurrió el evento. Así que quizás si eso hubiera ocurrido aquí, apenas estuviéramos comenzando el proceso de las autopsias. Porque aquí sería más lento todavía. No, desde el momento que comienza puede ser rápido, pero hay que esperar para comenzar a que se documente toda la escena. Una pregunta para el doctor Nieves. Usted conoce bien el caso de Haití. Correcto. En cuyo allí lo que ha habido ha sido terremoto. Sí. Pero en un sentido pues es parecido porque es el derrumbe del colapso de un edificio. ¿Cómo usted compara lo que ha pasado en Haití? Fue mucho más grande, pero la misma petición de la gente, la dificultad en remover escombros por si acaso todavía hay gente viva allí. ¿Cómo usted compara esto? ¿Está reviviendo algunas experiencias al ver esto? Definitivamente, son escenarios similares. Como usted bien dice, es un escenario mucho más pequeño, ¿verdad? Pero lo que estamos viendo con este Club Jet Set es lo que nosotros los primeros respondedores definimos como una catástrofe. Una catástrofe es un evento que requiere intervención que va más allá de la mera comunidad o del gobierno. Aquí se requirieron rescatistas de Puerto Rico, de Israel, se requirieron sobre 300 rescatistas. Tenemos una cantidad de muertos que sobrepasan los 200 y no podemos olvidar que tenemos una cantidad de heridos que sobrepasan los 100. Y entonces son escenarios similares en ese aspecto.
son situaciones que sobrecargan no solamente los sistemas forenses, sobrecargan también los sistemas de salud, porque tenemos que tener en consideración que sí, los cadáveres se van a manejar a través de lo que sería el Instituto Forense de allá, pero la sobrecarga de tener cientos de víctimas, posiblemente con lesiones musculoesqueletales, traumáticas, eso requiere un volumen de profesionales de la salud, no solamente cirujanos especializados en traumas, requiere enfermeros, técnicos de ortopedia, cirujanos, se requieren equipos como fijadores externos estériles, se requieren bandejas de cirugía, o sea que es un escenario muy similar y muy complicado por eso mismo. Pudieran requerir entonces ahora el refuerzo, pero ya no en el área de rescate y recuperación, que esa fase parece que ya terminó, sino en la fase hospitalaria y la fase médica. Definitivamente, o sea, la fase hospitalaria pasa a ser ahora la más crítica por eso mismo, o sea, es aquí en Puerto Rico. Si tuviéramos un escenario de esa magnitud, tendríamos el centro ASEM, que es nuestro centro de trauma, lleno, y nuestro centro de trauma, que por lo general está lleno todos los días. Si a eso le sumamos el volumen de 155 pacientes más, va a sobrecargar el sistema, y es lo que probablemente está ocurriendo allá. Así que en ese aspecto sí, dos escenarios muy similares. Claro, y habrá que ver qué pasa en las próximas horas. No sabemos qué cantidad exactamente de personas había allí. Sabemos de los sobre 100 heridos, sobre 200 fallecidos, pero puede haber algunos de esos heridos también incluso que pierdan la vida en el proceso de la atención médica que están recibiendo, así que pudiera ser un número todavía mayor. Gracias a los tres por estar con nosotros y por brindarnos información tan valiosa. Ahora vamos a hacer una pausa, pero tenemos a Kimberly Santiago con nosotros para información. Gracias, Elimar. Un gusto y un honor que estés acompañándonos en la velada de hoy. Usted prepárese porque Jorge Colbert viene con lo que no te dicen. ¿Con qué datos sorprenderá hoy? No se lo puede perder. Además, ante los primeros 100 días de gobierno llega Juan Dalmau a jugar pelota dura. ¿Qué tendrá que decir sobre la gestión gubernamental? Entérese aquí y fuego cruzado entre Jennifer González y Pablo José. ¿En qué terminará toda esta polémica? Usted se entera aquí en Jugando Pelota Dura. No se retire. Regresamos a este pregame de Jugando Pelota Dura. ¿Sabía usted que Puerto Rico presenta una marcada estadística de cambio poblacional y el gobierno estará realmente preparado, atemperado a estos cambios? Pues hoy Jorge Colbert nos presenta lo que no te dicen. Cuéntanos. Así es, Elimar, para que tenga una idea de lo que vamos a conversar en el día de hoy. Mire, en los últimos 20 años, más de 600,000 personas han salido de Puerto Rico, ha habido una merma poblacional. Eso tiene unas implicaciones muy serias sobre un país porque cambia la dinámica y obliga a que el gobierno empiece a mirar, y el sector privado también, la ruta en términos de los cambios poblacionales y el efecto en la economía y en la sociedad puertorriqueña. Pero vamos a ver los números y vamos a ver las posibles consecuencias que tiene esto y los retos que hay camino al futuro. Vamos primero a ver, para que tengan este dato, cogimos dos grupos poblacionales. El de 18 a 45 años, que digamos está en una edad productiva, y las personas de 60 años, es decir, lo que llamamos las personas de la tercera edad. Miren cómo ha ido cambiando los números en esa reducción poblacional, pero a la misma vez cambia la cantidad de personas por grupo según las edades. Miren, para el año 2000 había 1.500.000 personas en Puerto Rico con 18 a 45 años. 10 años después bajó 1.4 millones. En el año 2020 bajó a 1.100.000 personas, es decir, ya ha ido ahí bajando 400.000 personas, y para el 2025 900.000 personas en ese grupo poblacional, que marca una reducción significativa. Ahora bien, vamos a ver ahora los de 60 años o más. Fíjense que es a la inversa. En el año 2000 había 500.000 de personas. 10 años más tarde en el censo federal, estos son números del censo, 650.000, 850.000 para el 2020, y para este año, miren esto, 938.867. ¿Qué implicaciones tiene este cambio de que se reducen los jóvenes y aumentan las personas de la tercera edad? Vamos a ver un reportaje de Margarita Ponte sobre este particular.
La composición de la población en Puerto Rico ciertamente está cambiando de manera dramática hacia un envejecimiento que no se detiene. ¿Qué factores inciden en esta realidad? La migración masiva y la baja en la natalidad. 200,000 personas de más de 65 años viven solas, casi la mitad bajo el nivel de pobreza. Hay una lista de espera de 1.800 amas de llaves. Y como si fuera poco, cada vez hay más personas mayores abandonadas por sus familias en los hospitales, en hogares de cuidado y en ciencias forenses. Quedarse de brazos cruzados no ayuda en nada, así que el llamado parece ser a un nuevo enfoque en las prioridades del gobierno, pero también en las políticas públicas que atienden los costos de salud, los medicamentos y los planes médicos. Sí hay un vacío institucional, pero también hago un llamado a familiares, amigos, vecinos de nuestros viejitos. No los abandonen. Como bien dice Margarita, hay que prestar atención particularmente a este grupo poblacional, 60 años o más, que es la gente más vulnerable, nuestros retirados, nuestros envejecientes, muchos de ellos que ustedes han visto en este programa, que han sido objeto de violencia. Este grupo es un grupo que necesita ayuda del gobierno, muy particularmente este cambio poblacional que va aumentando proporcionalmente tiene implicaciones en los presupuestos. ¿En qué? Número uno, los sistemas de retiro. Mientras más gente se retira, hay que buscar más dinero para pagar los retiros. Segundo, aumento en los planes médicos, las cubiertas médicas. Más personas necesitan planes médicos, más medicamentos para enfermedades crónicas muy típicos de la tercera edad y muy particularmente todo lo que tiene que ver con vivienda, acceso a cuidado a personas de la tercera edad y muy particularmente casos de abandono, como bien dice Margarita en el reportaje. Pero para que vean el efecto que ha generado toda esta situación en Puerto Rico y la ausencia de una política planificada, miren esta comparativa que tenemos con estos cambios que les acabo de explicar. Miren cómo era el grupo poblacional de 18 a 45, miren en el año 2000, miren el de las 60 años o más. Fíjense en el 2010 cómo va cambiando, va bajando la barra verde de los jóvenes, va subiendo el rojo de las personas de la tercera edad. Miren el 2020 empieza a bajar y significativamente un aumento de más de 200,000 personas en una década. Y fíjense que para el año 2025 lo que se llama el punto de inflexión, que es cuando cambia, cuando ya una barra le pasa a la otra, los grupos poblacionales de la tercera edad cambian y van a superar a los jóvenes. ¿Qué quiere decir eso? Cuando usted oye que Puerto Rico va a ser una sociedad que está envejeciendo, bueno, todos envejecemos. Lo que pasa es que proporcionalmente va a haber más personas de la tercera edad, por consiguiente hay más gastos y más necesidad de recursos y de ayudas para esta población. ¿Qué tiene que hacer el gobierno? Bueno, lo primero, hacer un plan estratégico que se ha comenzado. Obviamente, segundo, hay que medir los impactos en la reducción de los fondos federales, nadie está hablando de esto. Y lo que no le dicen a ustedes, ninguno de los que habla todos los días, es qué van a proponer, qué hacen, qué están presentando de legislación y de ideas para este cambio poblacional que va a impactar tremendamente en términos de las inversiones que hace el gobierno en servicios y en cuidado. Luego, otro punto importante, el cuidado en el hogar. Los servicios de atención a esta población de 60 años o más, indudablemente tiene que ser una prioridad. Nuestra exhortación a los funcionarios públicos de todos los partidos es que trabajen con esto. Esto es un enorme reto, Selimar, y no hay duda de que le vamos a estar dando el seguimiento, sobre todo en lo que tiene que ver con los servicios primarios a esta población de la tercera edad. Regreso con Selimar. Esos números son bien dramáticos, Jorge, y lo que revela es que el cambio ha sido paulatino. Lo hemos visto venir en los medios de comunicación, hemos hablado de esto tal vez durante los pasados 10 años. Ese cambio se veía venir, pero no se ha articulado una política pública, o por lo menos no se dice. Y esto debería ser un asunto que se converse con el país y que se presente públicamente para que las personas estén conscientes de lo que está pasando, y sobre todo cuando vemos que tantas personas de mayor edad son víctimas de actos de violencia, ¿no? Cada día reseñamos uno nuevo, es sumamente triste, así que bueno, ese es un tema pendiente. Gracias, Jorge, por esa presentación extraordinaria. Vamos ahora a una pausa, volvemos enseguida a jugar pelota dura con Juan Dalmau. Kimberly, vamos contigo.
Ay, Selimar, como mencionas, ya está aquí Juan Dalmau, listo para jugar pelota dura. ¿Qué tendrá que decir sobre los primeros 100 días de este gobierno? Usted prepárese porque la conversación va a estar buenísima. Además, choque de opiniones entre la gobernadora y el comisionado residente. ¿Qué se tuvieron que decir? Eso estuvo caliente y se entera aquí. Y escala guerra económica entre China y Estados Unidos. ¿Cuáles serán las consecuencias? Le decimos solo aquí en Jugando Pelota Dura. Llega a jugar pelota dura Juan Dalmau, ex candidato a la gobernación por el Partido Independentista Puertorriqueño y por la Alianza. Segundo en la elección, en la pasada elección general. Bienvenido. Saludos, Selimar. Un placer estar contigo y un placer el profesor Jorge Colbert y el profesor Jorge Smith. Inicialmente le damos las buenas noches, pero queremos saber cómo ha estado, cómo está su familia, su esposa. Se encuentran muy bien. Grisel, afortunadamente, su recuperación ha sido extraordinaria. Las oraciones llegaron y estamos más que agradecidos. Gabriel está trabajando, Sofía está estudiando en la Universidad de Puerto Rico en Ciencias Médicas, así que estamos satisfechos con, ¿verdad?, el desarrollo familiar después de un periodo muy difícil que pasamos. Qué bueno, pues nos alegramos mucho de escuchar eso y qué bueno que puede estar de vuelta justo a tiempo para los 100 días de la gobernadora, que es un timing perfecto, ¿verdad? Queremos conocer, sabemos que ayer presentó un mensaje hablando sobre estos primeros 100 días, sobre su perspectiva, pero quisiera que nos comente un poquito, porque ella tuvo un mensaje en el día de ayer también, hizo un recuento de logros y se defendió de las críticas que ha recibido. ¿Cómo lo ves? Bueno, mira, yo lo veo de la siguiente manera. Yo sé que 100 días no es necesariamente un cuatrienio completo, pero ciertamente los gobernantes en sus primeros 100 días establecen un mapa de ruta que va a definir su administración, sus prioridades. Sin embargo, Jennifer González en los primeros 30 días estuvo más tiempo fuera de Puerto Rico que en Puerto Rico. Estuvo básicamente en baile, botella y baraja, en la inauguración de Donald Trump, en actividades sociales en el Congreso de los Estados Unidos, en lo del Fitur del turismo. No ha tenido ninguna legislación que sea contundente con lo que fueron sus promesas de campaña. Es decir, qué ha pasado con el contrato de Luma, con el sistema energético, qué ha pasado con la Universidad de Puerto Rico, que se encuentra amenazada en términos presupuestarios, qué ha pasado con un plan de desarrollo económico. Así que yo creo que estos 100 días es como la multiplicación, 100 por 0 es igual a 0. Y eso es lo que ha sido el gobierno de Jennifer González. Ella ha dicho que, bueno, que ella está haciendo lo que ella prometió y que el país la refrenda, no importa las críticas que haya recibido. Ahora, en el aspecto, por ejemplo, del asunto energético, que fue el tema de campaña, ese que todo el mundo estaba esperando ver, ¿no? Acciones contundentes en los primeros días, su justificación ha sido que salir del contrato ha sido más complicado de lo que ella esperaba, que es costoso y que el sistema está peor y de hecho ya tenemos los apagones encima una vez más. Así es, ella misma lo ha anticipado. Sin embargo, aquí estudiosos del tema, abogados que han postulado frente al Tribunal Supremo de los Estados Unidos, como el licenciado Rolando Emanueli, como también lo que son ingenieros energéticos del recinto universitario de Mayagüez, al mismo tiempo que el Colegio de Abogados ha planteado que en el caso del contrato de Luma, es un contrato que se puede pedir su nulidad, es decir, que es nulo porque se hizo una representación falsa. Los contratos, si son contrarios a la ley, al orden público, y a la moral, se pueden anular. Y por lo tanto, Luma engañó al gobierno de Puerto Rico. No tenía la capacidad ni la experiencia para llevar a cabo el trabajo que se supone que suficiente. Y eso era suficiente. Pero ¿usted cree que ella no quiere cancelarlo o usted cree que ella no sabe cómo hacerlo? No, yo creo que ella lo utilizó como un balón de campaña política contra Pedro Pierluisi en la primaria y posteriormente en la campaña política, porque sabe que hay una insatisfacción con el sistema energético de transmisión, generación y distribución energética en Puerto Rico. Eso va a la médula de calidad de vida, educación, salud, lo que tiene que ver con, ¿verdad?, los elementos de desarrollo económico. Sin embargo, ella no ha dado un solo paso para rescindir el contrato. Y al contrario, lo que ha dicho es que eso es para después, la moción de posposición permanente. Y yo creo que eso es una traición a una promesa de campaña que ella le hizo al pueblo de Puerto Rico. Vamos con Colbert. Licenciado, saludos. Quiero hablar de política.
¿Cómo no? Estuve observando los números en términos de su trayectoria política. Usted ha aspirado a la gobernación en 3 ocasiones. La primera vez que corrió para allá para el 2012 sacó 2.5%, unos 47,000 votos. Están por ahí en una tabla, están ponchándola. En la segunda ocasión que usted aspiró, que sacó alrededor de 174,000 votos, termina en la 4ª posición. Y ahora en la última está en 389,000. Quiere decir que aquí ha habido un incremento de apoyo electoral tremendamente en la última década a su persona, y digo su persona aunque el Partido Independentista obviamente tiene una gran cantidad de votos íntegros, pero es que los votos mixtos de candidatura suya han crecido, o sea, exponencialmente. La pregunta que voy es, viendo estos números y ante el reto de la campaña de 2028, ¿qué distinto va a ser? Ya usted tiene una base política, obviamente integró el Movimiento Victoria Ciudadana, pero ¿cómo usted va a mantener esos votos mixtos de candidatura y ampliar los votos necesarios para ganar una elección en 3 años y medio, básicamente? Mira, si es que va para el 2028. Es muy temprano para ya definir candidaturas, pero yo tengo que decir que yo tengo una enorme responsabilidad con las personas que me apoyaron en esta pasada campaña electoral, al igual que en el pasado, y por lo tanto yo no voy a rehuir a esa responsabilidad, lo asumo con humildad también, y por lo tanto estos próximos años yo me voy a enfocar en la fiscalización, en lo que tiene que ser construir y fortalecer la alianza política más allá de Victoria Ciudadana y del PIB, y al mismo tiempo fortalecer a lo interno del partido la reorganización para aprender de las lecciones. Lo que usted plantea es algo interesante, profesor, porque aquí se ha dado un fenómeno de una transformación de la cultura electoral, de los votos por candidatura, los votos mixtos, que cada vez, en cada cuatrienio, han ido en aumento y los votos íntegros se han ido reduciendo dramáticamente. Yo soy el único candidato que puede decir que los votos de apoyo que yo obtuve no dependen de una tribu político-partidista. Por mí votaron personas que en el pasado votaban por el PNP, por el PPD, los que votaron por Victoria Ciudadana, por el PIB, no afiliados. Lo interesante es que en los demográficos, cuando uno mira de 18 a 35 años, yo obtengo cerca del 50% de los votos. Y en los pueblos de mayor población, ¿verdad? Como es San Juan, Cagua, Toa Alta, Mayagüez, Cabo Rojo, etcétera. Yo obtuve el triunfo en esos municipios, entre otros, también Sidra, Gurabo, Aybonito, por mencionar algunos, no sé la lista completa. Así que eso es un dato interesante. Yo gano cerca de 400 unidades electorales. Unidades electorales, para los que nos están viendo, no son los colegios donde usted va a un salón de clase y vota. Unidad electoral es el centro de votación completo. Eso nunca había pasado en la historia política puertorriqueña. Así que ha habido una transformación. Y lo interesante es que en donde se hicieron simulacros electorales en escuelas superiores, públicas y privadas, yo estaba sacando un 70%. Pero yo quisiera... una transformación. Licenciado, muy interesante, pero yo quisiera retomar el principio de la conversación. A los 100 días de la gobernadora, usted hizo un video dando su opinión, que precisamente 100 por 0 igual a 0. Pero le pregunto yo ahora, de todas las cosas que ella dijo en su mensaje y las que usted ha visto, ¿ella ha hecho algo bueno para Puerto Rico en estos 100 días? Mira, sería injusto que yo diga todo lo que ha hecho es malo. Lo que pasa es que lo fundamental ha fallado gravemente. ¿Pero qué usted puede señalar? Esto lo ha hecho bien. En estos momentos, por ejemplo, su primera acción fue legalizar lo ilegal en La Parguera para proteger a su familia. Luego se ha aprobado legislación penalizante contra derechos de distintas comunidades en Puerto Rico. Lo que tiene que ver con los nombramientos, por ejemplo, ella dijo que tenía 7,000 resumés para ocupar cargos en su gobierno y sin embargo no han podido ni siquiera nombrar a la secretaria de Estado, que es la que constitucionalmente es la sucesora de la gobernadora si la gobernadora falta, y la segunda en sucesión es la secretaria de Justicia. O sea, que no se puede identificar nada bueno no puedo identificar algo determinante que se pueda señalar como algo bueno. Es más, veo con preocupación que la gobernadora ha tratado su gobernanza más como si fuera un espectáculo mediático, como un reality show. Si tú te fijas, si usted se fija, perdón, en el día de ayer no solamente dio ese mensaje y movilizó jefes de agencias y empleados públicos bajo amenaza, sino que además después monetizó sus 100 días haciendo una actividad a $1,000 la entrada,
para tratar de obtener dinero de inversionistas políticos que son los mismos que están en ese círculo cercano a la gobernadora. Yo creo que esos son muy malos ejemplos. Yo fui senador del 2017 al 2020 y Ricardo Rosselló, es verdad que yo fui muy crítico de su gobernanza, pero desde el primer día empezó a presentar medidas legislativas con respecto a lo que era su visión. Y uno podía enfrentar esa visión, criticarla o coincidir con ella. Sí. Sin embargo, en el caso de la gobernadora no ha habido un mapa de ruta. Pero usted hizo ayer una expresión de tomar acción, de que las personas se apoderen, ¿no?, del proceso. ¿A qué se refiere? ¿A qué tipo de acción se refiere? Bueno, usted dice, voy a ir yo al frente, ¿a qué? ¿Qué va a hacer? Me refiero a que en esa alianza ampliada y fortalecida, nosotros tenemos que también contar con las organizaciones de base, con las organizaciones no gubernamentales, con lo que son las personas que están dando apoyo, por ejemplo, en el caso del aumento en los feminicidios. Aquí hay organizaciones que están haciendo un trabajo importante al margen del gobierno y a pesar del gobierno. ¿Pero está pensando en algún tipo de movilización, no sé, ciudadana, u otro tipo de expresión? Yo pienso que lo importante es que la democracia no se puede esperar una vez cada 4 años. La democracia es una cosa que se ejerce continuamente y eso tiene que ver con fiscalización, con señalamientos concretos, con propuestas también para construir el país que merecemos, y eso va a requerir en estos próximos meses el que haya unos puentes de diálogo con esos sectores. Yo quiero iniciar unos diálogos de unidad puertorriqueña con distintos sectores, con personas que no son del Partido Independentista, con personas que pueden pertenecer a otros partidos políticos, pero que podemos tener consensos para construir el Puerto Rico que nosotros aspiramos y que merecemos. Otras alianzas, hablaremos más adelante de otras alianzas. Gracias por estar con nosotros. A ustedes, gracias. Y vamos ahora a hacer una breve pausa. Vamos a continuar hablando sobre los 100 días de la gobernadora y de otras ramas del gobierno, así que vamos ahora con Kimberly. Ay, 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 esto es fuego a la lata, Selimar. Yo te digo que jugando pelota dura está caliente. ¿Cómo se impacta la economía y los distintos sectores de la isla con la gestión de los primeros 100 días de este gobierno? Usted tiene que verlo. Además, su panel favorito de los viernes está listo para el mejor debate. ¿Cómo reaccionan al tire y jala del comisionado y la gobernadora? Y escuche bien, porque preocupa la guerra comercial entre Estados Unidos y China. ¿Hasta dónde podría escalar? Ya está aquí el profesor Jorge Schmidt para contarnos. Jugando pelota dura. Usted no se retire. Vamos a continuar hablando sobre estos primeros 100 días de la gobernadora que se cumplen el día de hoy. Hay otras ramas del gobierno, hay otros puestos, todo el gobierno está cumpliendo sus primeros 100 días, pero cada sector tiene unas expectativas con relación a lo que el gobierno puede traer a la mesa. Así que vamos a conversar con Luis Pizarro, él es presidente de la Cámara de Comercio de Puerto Rico, Soime Álvarez, presidenta de la Asociación de Bancos, y Carlos Budet, presidente de Azore. Este es el de los restaurantes. A los tres, gracias por estar con nosotros. Buenas noches. Gracias por la invitación. Buenas noches. Buenas noches. ¿Han visto que se han cumplido las expectativas que tenían? Vamos a conversar con la Cámara de Comercio primero. Claro que sí. Pues mira, nosotros en la Cámara continuamos viendo con optimismo las acciones de la gobernadora y de la administración hasta la fecha. Ciertamente el tema de la energía es un área donde hemos visto que ha sido bastante proactiva. El tema de las barcazas, por ejemplo, para buscar cómo mitigar ese riesgo que representa el verano con el uso de la energía. El comité que se convocó para estar buscando diferentes alternativas, entendemos que son pasos en la dirección correcta y estamos viendo actividad en el bullpen. Yo creo que este tema de energía es súper importante porque setea la mesa para lo que son también las estrategias de reshoring, donde la gobernadora nos invitó, ¿verdad?, a ser parte de ese grupo para discutir estrategias de cómo poder impulsar eso. Nosotros acabamos de llegar de Washington, hemos estado tocando puertas, se ve una proactividad y se ve cómo a Puerto Rico lo están considerando como parte de esa estrategia de reshoring. ¿Y lo ve como una posibilidad? Más allá de una carta, ¿no? Porque hay que hacer acciones concretas para lograr que eso ocurra. Bueno, es que en Puerto Rico ya eso está ocurriendo. O sea, tenemos más de 80 farmacéuticas que están establecidas en la isla, más de 10 compañías de equipo médico que ya están en la isla. O sea, que esto no es un proyecto piloto, esto es acción concreta que está ocurriendo y lo que estamos buscando es cómo proteger lo que ya tenemos para que siga creciendo y cómo podemos atraer talento nuevo. Y estamos viendo en oficinas como Desarrollo Económico y
otras oficinas del gobierno donde hay la apertura y donde estamos en la mesa discutiendo el tema de los permisos también. Y quizá, oye, agilizar los permisos. Que sí, queremos ver cómo... Queremos ya ver el impuesto al inventario que se apruebe y que se elimine, más allá del lenguaje de la congelación. Pero, ¿verdad? Hay que dar la oportunidad, se está viendo los pasos en la dirección correcta y lo que queremos es seguir la discusión para que las cosas ocurran. ¿Y en la banca? ¿Cómo lo sienten? ¿Igual? Por nuestra parte tenemos que decir que la gobernadora nos concedió una cita a la Asociación de Bancos y todos los presidentes miembros de la Asociación de Bancos en apenas 2 meses de su mandato. Y yo llevo 10 años ya en la Asociación de Bancos y créame que fue de las primeras que nos pudo atender, al igual que el presidente de la Cámara y el presidente del Senado. Y en esa misma reunión le dejamos saber lo importante que para nosotros era trabajar con la solidez bancaria, con la salud que tiene ahora mismo nuestras instituciones financieras y continuar permitiendo responder a las necesidades. Actualmente nosotros tenemos más de 46.6 billones de dólares en préstamos y eso es lo que queremos ver, seguir respondiendo a las necesidades de nuestros compañeros. Porque más allá de lo que concretamente está pasando, hay un asunto en los procesos económicos que es percepción, que es bien peligroso. Si la percepción es pesimista, eso puede tener un efecto terrible en la economía. Y si es positivo, ¿cómo lo sienten? Me encanta, porque la banca es una de las que tiene que trabajar, no tan solo con percepción, trabaja con riesgo y trabaja con datos para poder estar allá afuera. El mercado lo acabamos de ver, qué fue lo que pasó con el tema de los aranceles y cómo reacciona. Por lo tanto, nosotros, la industria financiera, tanto también con las cooperativas, tenemos que diseñar, ¿verdad?, un proceso donde de la noche a la mañana, si nos cambian la liquidez, si nos cambian cómo está nuestra salud en cuanto al capital, eso puede cambiar completamente las reglas de juego para nosotros poder responder. Colbert. Yo les voy a hacer una pregunta a cada uno, en ese optimismo que ustedes tienen. Voy a empezar con Azores. Uno, se discutió con la gobernadora qué va a pasar con los aumentos, los ajustes salariales del salario mínimo a los mozos de los restaurantes. 2, ustedes apoyan a la Asociación de Bancos el incremento de los impuestos de las entidades bancarias internacionales y las financieras. Una de ellas entiendo que ya pagaba 4%, la otra no. No sé si ustedes están apoyando eso y cuánto puede generar. Y 3, la Cámara de Comercio, ustedes han abogado por eliminar el impuesto al inventario de los municipios. La pregunta que yo le hago es si en todas las reuniones que han tenido con todos los partidos, alguien le ha dicho de dónde van a sacar los 247 millones que se eliminarían si se deroga esa ley. ¿Quién va a sustituir, de qué fuente se va a sustituir ese dinero que es vital para los municipios? Vamos a empezar con Budel. Buenas noches. Mira, sí, precisamente el jueves estuvimos en Fortaleza en una reunión con el secretario de Gobernación, con el licenciado Domenech, a pedido de nosotros, ¿verdad?, que estamos buscando una reunión. Y aunque reconocemos los retos que tiene esta administración, pues todavía se habló abiertamente de la Comisión de Salarios, de una preocupación enorme que tenemos, que esa comisión se creó para una cosa, pero al día de hoy, pues esos ciudadanos, esos miembros que tenían que estar ahí no están. Pero el aumento del salario de los mozos, ¿va o no va? Bueno, el aumento del salario de los mozos de parte de nosotros no va. Bueno, pero hay una ley y hay un informe que se emitió. ¿Qué va a pasar con el informe que se emitió? Y hemos estado diciendo ampliamente que ellos pidieron esta bajo la ley 47 de Puerto Rico, están incluidos ahí. Y esa ley dice que ese tipo de empleo se le paga 10.50 a la hora. Por ende, todo aquel que no llega a 10.50 a la hora, el patrón está obligado a pagarle a 10.50 a la hora. Ahora, si tú vas a la media, lo que ellos se ganan, que eso lo tenemos por encuesta y lo tenemos por estudio, ellos se ganan entre 18 y 26 dólares la hora. Contando la propina. Contando la propina. ¿Qué le contestaron de Fortaleza? ¿Perdón? ¿Qué le contestaron de Fortaleza a la petición de ustedes? De Fortaleza, en esta reunión no estamos hablando de los meseros. En esta reunión nos preocupaba más la Comisión de Salario, que se creó para una cosa, tenía que haber un número de ciudadanos ahí que eran 6, y lo que hay son 3 con una visión y una visión de Puerto Rico de una manera, y queda uno de los otros ciudadanos y queda la secretaria del Departamento del Trabajo. Por ende, nos preocupa muchísimo
que el futuro del desarrollo económico de Puerto Rico quede en manos de 3 personas al día de hoy, que lo vean con una visión estrictamente de una manera y no necesariamente hacen caso al informe que pagaron y pidieron al estudio, que gastaron $400,000 y no le hicieron caso y hicieron lo que yo entendía que había que hacer. Se nos queda en el tintero el dinero del impuesto al inventario. ¿Tienen alguna propuesta concreta? Bueno, para sustituirlo. ¿Alguien le ha dado una solución? La solución no las han dicho, yo creo que ahí por es que está el tema de la congelación. Ahí está el tranque. Pero para nosotros tiene que haber un sunset clause que al final del día la eliminación. Sí nosotros hemos dado propuestas como que el pay for, ¿verdad? El recaudo sea de los impuestos que vengan de las ventas por internet. O estamos dispuestos en la mesa, al final del día son 247 millones aproximadamente, que eso en el contexto de lo que es el presupuesto de Puerto Rico es nada. Y sí tenemos la voluntad de sentarnos con los amigos alcaldes para ayudarlos a buscar ese dinero y sustituirlo. Hay que ver de dónde sale. 247 millones son mucho dinero. No estuvimos hoy con el presidente del New York Fed en una reunión en la Cámara de Comercio. Y él estaba hablando principios económicos básicos, oferta, demanda. Nos estaba recomendando aumentar la oferta. ¿Cómo los comerciantes pueden aumentar la oferta si tenemos un impuesto al inventario? Gracias a los tres. En cuanto a tu pregunta, pues definitivamente la banca es una de las más reguladas y también trabaja con la reputación bancaria. Tenemos que hacer las cosas bien. Esa reglamentación que estás hablando es una ley necesaria para poner claramente lo que nosotros queremos que esté en Puerto Rico. Una banca seria, una banca que proteja el dinero de los que allí depositan. Todo no queremos más personas que pierdan su dinero porque están depositados en una banca internacional que no está siendo bien regulada. Hay que regular los riesgos. Gracias a los tres por estar con nosotros. Hay mucha tela de donde cortar. Volveremos con este tema. Ahora regresamos con Kimberly. Volvemos enseguida. No pido vuelta, pero es Margarita. Gracias, Elimar. Fuego cruzado entre Jennifer González y Pablo José. ¿En qué terminará esta polémica? Quédese ahí que le decimos en breve. Además, ¿cómo se complica el panorama para Estados Unidos ahora que China incrementa aranceles este fin de semana? Pues mire, la cosa no pinta bien y le decimos por qué en solo minutos. Ahora nos acompaña nuestro panel político de los viernes, que están desesperados por comentar sobre estos primeros 100 días de la gobernadora Jennifer González. Georgie Navarro, representante del PNP con nosotros. Buenas noches, la licenciada Anibel Slón, analista y abogada. Buenas noches, reincidente aquí. El senador Adrián González, del Partido Independentista, y el ingeniero Luis Jordán, vicepresidente del Proyecto Dignidad. A todos. Buenas noches. Buenas noches. Gracias por estar aquí. Ha sido el tema de la semana, los 100 días. Y cada cual desde su punto de vista. El candidato del Partido Independentista hizo su mensaje, la gobernadora dio su mensaje en el día de ayer. Hemos escuchado también hoy expresiones del comisionado residente y queremos un poco ver de lo que estuvieron comentando en el día de hoy. Vamos a ver lo que dijo Pablo José Hernández y también la gobernadora. Yo advertí que iban a haber redadas de inmigrantes y les dije a los inmigrantes que era importante que conocieran sus derechos. En cambio, el gobierno de Puerto Rico les dijo que no se preocuparan, que las redadas iban a ser en la frontera con México. Y ocurrieron las redadas. Yo también advertí que iban a haber recortes en fondos federales. Y del gobierno se dijo, no hay recortes de fondos federales. Y estamos viendo los recortes de los fondos federales en acción. Yo creo que han asumido una actitud arrogante hacia cuestionamientos legítimos de decisiones que han tomado. Y el comisionado dice que él ha podido anticipar las cosas que la gobernadora ha rechazado, pero ella le contestó, vamos a verla. ¿Para qué se quiere reunir conmigo si me critica todo el tiempo? Esa es la pregunta que tenemos que hacer. Cuando tú atacas a una persona todos los días, ¿también te quieres reunir con ella? Yo creo que él tiene que repensar, ¿verdad?, si su disponibilidad es para trabajo por Puerto Rico o para politiquear por Puerto Rico. No se pueden reunir porque hay críticas. Nada más con el testigo. Esto no es cuestión de advertir, esto es cuestión de ejecución. Lo que no ha hecho el comisionado residente, que ha estado en Washington criticando, y la gobernadora, ¿qué ha hecho? Visitando a los jefes de departamento en Washington para hacer lo que está haciendo, ejecutorias como órdenes ejecutivas para el SAL de energía, el comité de transición, que a 13 días de ya haber juramentado, ya tenía un informe de recomendaciones de hacia dónde dirigir los esfuerzos para que no ocurra lo que puede suceder
en verano con esta crisis energética, es anticiparse a las prioridades del pueblo y no estar politiqueando como está haciendo el comisionado residente. Sí, no hay una segunda oportunidad para una primera impresión. Y la primera impresión que tiene el país de la administración de Jennifer González es que es un gobierno liso. Significa L de lento, I de ineficiente, S de sin resultados y O de obsesionado con las cosas que le convienen y le benefician a la gobernadora y a su familia, pero que no le convienen y benefician al pueblo de Puerto Rico. Yo hubiera querido que tuviera éxito, porque el éxito de un gobernador es el éxito de Puerto Rico, pero lamentablemente no ha sido así y han sido 100 días de un gobierno liso. Un acrónimo trajo la licenciada. Así mismo, Oye, en favor del pregúntale pueblo. a los 550 pescadores que recibieron más de 4 millones que le hacía falta. Pregúntale a los T1 que recibieron sus horarios a $11 retroactivos. Pregúntale a toda esa gente que ha recibido esos beneficios de una gobernadora. Y yo tengo otra pregunta, hablando de preguntas. La Constitución dice que la gobernadora tiene que darle un mensaje a la Asamblea Legislativa al principio de cada sesión, de la primera sesión ordinaria. Esto que ella hizo fue un reemplazo de ese mensaje, pero dentro de sus propios correligionarios. Esto, ¿qué ustedes opinan de esto? No ha dado el mensaje, entonces utiliza fondos públicos para llenar Bellas Artes de su gente y convertirlo en un mitin político. Bueno, definitivamente ese mensaje no es el de la Constitución. Correcto. Pero este gobierno ha sido el gobierno más corto de la historia, porque en menos de 100 días la gobernadora renunció a ser gobernadora y se convirtió en la candidata del PNP en el 2028, que nunca había dejado de ser la candidata en el 2024. Pero como ya iban tantos meses, pasado el 5 de noviembre, tenía que cambiar de número. Nunca dejaron de hacer campaña y ya lo que están haciendo es campaña. Gobernar si les sobra tiempo para asuntos muy puntuales, quizás como los que plantea el representante Georgie Navarro, pero no se han visto 100 días de gobernación en este país. Como decía Juan Dalmau, utilizando el ejemplo del gobierno de Ricardo Rosselló, en esos primeros 100 días le caímos encima por un montón de medidas, pero fueron un montón de medidas que eran el plan de gobierno que el país escogió en las elecciones del 16. El plan de gobierno que el gobierno escogió ahora en el 24 no ha empezado todavía en 100 días. Ella ya anunció que va a correr a la gobernación en el 2028 sin haber ni siquiera puesto en marcha el plan de gobierno que la pusieron en Fortaleza. Pero aquí pareciera que todo el mundo está corriendo, porque el licenciado Hernández también ha hecho expresiones y movimientos que parecen de campaña. Pablo José necesita relevancia. Está haciendo lo mismo que hacía Jesús Manuel cuando la discusión era entre el Partido Independentista y el Partido Nuevo Progresista. Allá venía Jesús Manuel a tratar de cobrar relevancia en la discusión política, y Pablo José hace lo mismo. Si salen a la calle y preguntan ¿cómo se llama el comisionado residente de Puerto Rico?, la mayoría de la gente no va a saber. ¿Usted cree que no está en la ecuación? No, él no está en la ecuación. El comisionado residente. Cuando plantearon que había que refundar el partido, es porque murió en el 2024. Los partidos se reorganizan, no se refundan. Sí, de verdad que yo entiendo que tanto el comisionado como la gobernadora tienen que dejar de correr y sentarse a trabajar. La gobernadora, con esas expresiones, aparentemente se le olvida sus responsabilidades de gobernadora, porque no tiene que ver en absoluto si se caen bien, si se tratan bien, si no se tratan bien. Ellos tienen unas responsabilidades y ellos fueron electos por este pueblo para ejecutar esas responsabilidades. Así que si ellos tienen que reunirse, que by the way, tienen que reunirse, ¿cómo entonces va a decir que por qué se va a reunir con él si lo único que hace es atacarla? Gobernadora, usted tiene que reunirse con su comisionado. No tan solo se ha reunido, Rafa ha apoyado medidas del comisionado. Llevar el plan de lo que vamos a estar haciendo y lo que vamos a estar viendo en Puerto Rico. Estos primeros 100 días, ¿tú sabes cuál fue lo más que permeó en ese mensaje de la gobernadora? Vamos a hacer. Vamos a hacer, vamos a hacer, vamos a hacer. Pero hablando a los 10 días, a los 15 días, los estaban ustedes. Cuando venimos a hablar de 100 días, ahora cogen miedo. ¿Querías 100 días? Pues toma 100 días, te estamos hablando de lo que se ha hecho en los 100 días. Lo que pasa es que un gobernador o gobernadora no puede gobernar para un partido político, tiene que gobernar para todos los puertorriqueños. Y ella está todavía en campaña política por el partido. El Senado también y la Cámara, y tú lo has dicho aquí muchas veces, Georgie, que tienen los votos, que el país... Pero una pregunta. Estamos todos de acuerdo que la gobernadora y el comisionado tienen que dialogar y tienen que resolver sus diferencias. Estamos todos de acuerdo y que tienen responsabilidad ambos, pero ustedes también, todos los partidos tienen legisladores electos allí sentados. Espérate, Georgie, espérate un momento. Entonces, la pregunta de la gente que nos está mirando en sus casas es que aquí hay un aumento de la luz inminente, que no se lo dijeron.
que hubo una transacción con Genera que le va a dar otro aumento a la gente, que tampoco se lo dijeron, que tenemos una situación donde acaban de decir aquí la Cámara de Comercio que ellos favorecen que se elimine el impuesto al inventario, que representa 247 millones. Eso va, ¿y de dónde vamos a buscar los dineros, Georgie? ¿De dónde? Pero ¿los tienen o no los tienen? Se está trabajando en eso. Pues, el problema es que se sientan a las agrupaciones, se le hacen promesas. Es un compromiso de campaña, no. La pregunta es ¿de dónde? Entonces, la pregunta a ustedes es, la misma responsabilidad que tiene la gobernadora y el comisionado residente, la tienen todas las delegaciones de bregar con las prioridades de la gente. Lo que han hecho es son el bolsillo de la gente, el costo de vida. ¿Cuáles son las propuestas? ¿Sabes lo que pasa también? Que esta administración ha sido una de conflictos, de controversias, precisamente por las situaciones de los nombramientos que no parece terminar. Las aguas no llegan a su nivel. Y por lo tanto, no se está hablando de esas cosas que está hablando el profesor Jorge Colbert, que son los problemas de todos los puertorriqueños, que las personas sufrimos en nuestras casas. Pero representante, ustedes tienen la mayoría, el PNP tiene la mayoría. ¿Qué van a hacer con esas propuestas que la gente está esperando ver? Yo sí, si puedo hablarte de propuestas. Se ha liberado la permisología para los comercios, más de 2.200 permisos versus 900 y pico el cuatrienio pasado. Lo que ha sido propuestas inteligentes que van a la médula del problema de la gente, lo que es el desarrollo turístico, líneas aéreas, lo que es el viaje de Puerto Rico a Costa Rica, ya está cuadrado. De España, cosas que van al desarrollo económico, turístico, se está trabajando. ¿Qué van a hacer para...? No presentan nada. Georgie, dime una propuesta tú. Pero no has dicho nada. Claro que sí, claro que sí. Mira, cuando se anunció, bueno, ¿será que no las lees? Pues, no, dale. Cuando se anunció, pues yo soy legislador, tú también, y se han presentado no las lees. Tírala. Cuando se anunció que iba a acabar el fondo de equiparamiento para los municipios, el Partido Independentista radicó una legislación muy abarcadora que le daba la oportunidad a la mayoría del PNP de estudiar la posibilidad de hacer un banco parecido a lo que era el Banco Gubernamental de Fomento, que se alimentara de los propios ingresos el Banco de Desarrollo. Senador, vamos a hablar un poco para los municipios. Vamos a regresar para hablar un poco más de esa propuesta. Claro que sí. Tenemos que hacer una pausa y volvemos enseguida con más. Kimberly. Qué buena está esta conversación y de hecho usted votó la encuesta. Claro, ¿quién cree que ha tenido los mayores logros en 100 días? Un 80% favoreció a Pablo José Hernández. Gracias a todos por participar y escuche bien, este sábado será el día decisivo. ¿Qué pasará entre Estados Unidos y China? Usted se sorprenderá con la información que trae el profesor Jorge Schmidt. No se lo puede perder al volver a... Buenísimo que quedó eso, mira, un besito para Frenchy. Y hoy continuamos con el MVP de Seguros Múltiples. Las opciones de esta semana son Aymed Medina, al convertirse en la primera educadora latina en viajar en un cohete de Blue Origin, luego de ser reconocida con el Trailblazing STEAM Educator Award, o la Facultad de Derecho de la Universidad Interamericana, al ser reconocida entre las 30 mejores universidades de Estados Unidos en el área de litigación. Escanee el QR Code que aparece en pantalla y vote por quien usted cree debe ser reconocido como el MVP de Seguros Múltiples. Adelante, Selimán. Gracias, Kimberly. Bueno, mientras aquí estamos discutiendo los 100 días de la gobernadora y los múltiples problemas que tiene Puerto Rico, el planeta está cayéndose con la guerra de aranceles, esta guerra comercial que amenaza a todo el mundo, nos amenaza a nosotros también. Vamos con el profesor Jorge Schmidt y los detalles. Gracias, Selimar. Bueno, se intensifica la guerra comercial, pero sobre todo entre China y Estados Unidos. Veamos qué es lo que ahora acaba de pasar. Bueno, primero, Estados Unidos, Donald Trump ha dicho que le va a poner un arancel de 145% a China. Dice que China los está estafando y que eso se va a acabar. Pero la respuesta no se hizo esperar. China dijo que le va a imponer 125% de aranceles y que están dispuestos a luchar hasta el final. Esto es bien peligroso, pero veamos ahora lo que realmente está sucediendo, porque son rivales, pero están vinculados. No es como con la Unión Soviética que estaban desligados, están bien ligados. Estados Unidos es el primer socio comercial de China. La verdad es que en esta guerra China es la que más tiene que perder, pero no es solo China. China es el tercer socio comercial de Estados Unidos, así que también se hace mucho daño con esta guerra comercial. Pero no solo ellos, el mundo entero, porque 28% del comercio mundial lo componen Estados Unidos
y China. Así que si se van ellos, se va el mundo completo. Pero esto también tiene relevancia para Puerto Rico, por supuesto. China es el socio número 4, socio comercial número 4 de Puerto Rico, pero eso es sin contar todos los productos chinos que llegan a través de Estados Unidos. Si contáramos eso, sería un socio mucho más importante. Por otro lado, si hay una recesión en Estados Unidos, como muchos economistas están prediciendo que puede pasar por esta contracción del comercio mundial, eso nos va a afectar a nosotros porque va a ser más difícil que venga esa inversión de Estados Unidos. Y por otro lado, una buena noticia dentro de todo, hay una esperanza de que vengan inversiones de todas esas que Donald Trump quiere atraer a Estados Unidos y la gobernadora está tratando de montarse en eso. Y por eso aquí en Vistazo al Mundo hablamos de estos temas que tienen mucho que ver con nosotros. Y seguimos con Celimar. Gracias, profesor. Y ciertamente es preocupante ver ese panorama en el resto del mundo y siempre se habla de la oportunidad que tiene Puerto Rico. Tenemos a 2 legisladores en el panel y yo quisiera saber cómo nos vamos a insertar en esta discusión y cómo podemos sacar ventaja de esto. Primero hay que esperar en lo que esto se estabiliza, porque hay barcazas esperando si llego a China o no llego, cuánto va a ser el arancel, y se quedan flotando en lo que esto llega a su normalidad. Esto nos abre la puerta a que muchas de estas compañías regresen a Puerto Rico, porque si ya hay ese costo de aranceles... Eso toma años. Bueno, tenemos una empresa toma años. Tenemos la infraestructura. Aquí tenemos ya una planta de placas solares que ya se invierte sobre 600 empleados que vienen ahora de esta administración. Y Prisco tiene la estructura para que estas compañías puedan venir a Puerto Rico. Muchas se fueron en el pasado a estos países porque tenían esas libertades. Así que esto nos abre la puerta a que estratégicamente, como se está haciendo ahora con la gobernadora Jennifer González y el desarrollo económico... Pero ¿no sería mejor que ella se estuviera comunicando con el comisionado residente para que en una sola voz ellos vayan a Washington a hacer Claro que sí, así que comisionado, toque la puerta y ya deje las cartitas, vamos a trabajar y a ejecutar. PRAFA ha atendido muchas de sus prioridades y ha respaldado muchas de sus iniciativas. Así que no hagan más conferencias tirándola a la gobernadora y vamos a trabajar en equipo. Ya está dicho. En esa dinámica de aranceles que tiene un efecto sobre, volvemos al mismo tema de origen, el costo de vida, ¿verdad? Sobre el bolsillo de la gente. Les pregunto, más allá de las diferencias que ustedes pueden tener y obviamente los funcionarios, hay proyectos buenos de todas las delegaciones que se pueden trabajar. Mencionaba ahorita el proyecto de la senadora Rodríguez Bebé sobre el fondo de energía eléctrica para cuando suba el costo de la luz se pueda cubrir. La propuesta del PIB sobre el Banco Municipal es una gran idea. La gobernadora ha presentado un proyecto para poner a pagar el 4% a las entidades estas bancarias que ponen el dinero fuera de Puerto Rico pero cogen el incentivo aquí. Eso puede nutrir a ese banco. ¿Por qué no se unen? ¿Por qué no presentan enmiendas a proyectos que puedan atender diferentes intereses, pero de beneficio a la gente, que es la prioridad? Fíjate, Jorge, estás diciendo algo muy importante, porque el legislador Navarro empezó su exposición diciendo hay que esperar, y Puerto Rico no se puede sentar a esperar. Nosotros tenemos que tomar, que es lo que está diciendo el profesor Colbert, acciones afirmativas para prevenir, para elaborar estrategias y para estar preparados para lo que se avecina. Ese tipo de proyectos que pueden trabajar los legisladores, y me gustaría escuchar prepararse, por supuesto, al senador Adrián González, son buenos para Puerto Rico y los deben trabajar en conjunto, igual que la gobernadora debe trabajar en conjunto con el comisionado residente, que ya ha presentado legislación en el Congreso para traer de vuelta la manufactura a Puerto Rico. Mira, aquí hay un problema de daltonismo político. De las 96 medidas que se han aprobado en el Senado en estos primeros 100 días, menos, 94 son del PNP. Y la inmensa mayoría del presidente están tan enfocados en mirarse el ombligo que ignoran propuestas como la de nosotros, como la de la senadora Rodríguez Bebe, y dejan al país a un lado. Senador Dalmau, el licenciado Dalmau criticó a la gobernadora por no haberse metido en el tema de proteger los inmigrantes, pero si ella lo hubiera hecho, o si Dalmau fuera gobernador y lo hubiera hecho, no habría sido peor, no se habría peleado con el presidente, que es bien gativo para estas cosas y peor todavía para nosotros. Para nada, porque hay muchos estados que han librado la lucha a favor de los inmigrantes. Están pagando las consecuencias. Aquí no se libró la pelea, pero si la secretaria de Justicia le pidió a los fiscales que le dieran una lista de las víctimas de delitos. No es politiquear, ahí están las acciones administrativas. Si es de nosotros politicar, ya entendemos. No. Mira, y en el tema de los aranceles, yo creo que el gran elefante en la sala es nuestra situación política y nuestra relación con Estados Unidos. O sea, traer la fábrica de carros americanos aquí
no nos va a solucionar el problema. Cuando aquí hacían pastillas en las piedras, las pastillas se hacían en las piedras y nos las cobraban como si vinieran de Estados Unidos. Porque el que se haga aquí no nos libera de esa carga que nos imponen las leyes de cabotaje en nuestra relación con Estados Unidos. Interesante la conversación y nos encantaría continuar. Hay que ir con una sola voz a Washington a plantear qué va a pasar con Puerto Rico. Tenemos que irnos a pausa, pero les agradezco a los 4 que hayan estado por nosotros y por supuesto que tenemos que seguir hablando de esto. Este tema no se va a terminar. Gracias por estar aquí. Y se va a poner peor. Vamos ahora con Kimberly. Los altos costos energéticos y la inestabilidad del sistema nos obligan a buscar mejores alternativas. La energía solar es la más accesible y económica para los consumidores. Para discutir este tema están con nosotros el gerente general de Home Power Sun Energy, Alejandro Hernández, y el vicepresidente de mercadeo de Home Power, Carlos Sánchez. Bienvenidos ambos, gracias por estar aquí. Buenas noches. Les pregunto, ¿por qué la energía solar es la mejor opción ante la realidad que vive Puerto Rico al presente? Pues mira, Colbert, Puerto Rico vive muchas realidades. Ya sabemos que constantemente, todos los días, muchos sectores de nuestro Puerto Rico pues sufren apagones constantes. La evidencia de que el sistema eléctrico está cada vez más débil. Ya las empresas que van o que generan energía en Puerto Rico ya nos han anticipado que en los próximos meses no va a haber capacidad para generar el consumo de nuestros puertorriqueños y las facturas continúan subiendo sin ningún control. Ante eso, ya lo hemos mencionado anteriormente, tener un sistema solar, esto no es un lujo, esto es una necesidad. Así que cuando usted instala un sistema solar, lo que está haciendo es asegurando esa tranquilidad y ese control que no tienes hoy con tu sistema eléctrico. Mucha gente se pregunta cuán factible es que en términos financieros, en términos económicos, una familia promedio, una familia común pueda adquirir estos equipos, Carlos. Pues mira, yo quiero trabajar esto con un ejemplo, porque la preocupación es genuina, pero cuando hablamos de una familia que está pagando $250 y que puede subir hasta casi $342 con $92 de diferencia en aumento, que paga errores pero no trae soluciones, esto es algo que preocupa, porque en definitiva nosotros necesitamos que vayamos mejorando, pero vamos empeorando. Entonces, llevando nuestros techos a que sean un generador, estabilizamos y podemos ahorrar muchísimo a corto, mediano y largo plazo. Para contestar por qué es más económico y obviamente qué tiene que hacer el que quiera moverse hacia un sistema de energía solar. Definitivo, es más económico porque el sistema eléctrico no controla los costos. Usted lo va a poder hacer fijando una tarifa no tan solo por un año, ni por 5, por 10, ni por 15. Usted va a tener la oportunidad de fijar esa tarifa para defender ese precio que hoy no lo puedes hacer y también garantizar energía a través de la batería. ¿Dónde llama? Al 787-413-1497, Home Power Sun Energy en todas las redes sociales y homepowerpr.com en la website. Gracias a ambos. Regresamos ahora con Selimar. Gracias, Jorge. Bueno, y terminamos aquí. Terminamos excelente, Selimar. Se acabó mi estadía en pelotadura. Pero qué bien me siento yo aquí. Gracias.